Qué bueno que estás con nosotros en esta hora. Si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, te pido que te suscribas y actives la campanita para que pueda llegarte el contenido nuestro. Hoy tenemos una entrevista con una hermana pastora para conocer un poquito de su testimonio, conocer un poquito de su vida cristiana y conocer un poco de ella y de Dios en ella. Estamos hablando de la amada pastora Viviana de Peña, a quien vamos a darle la bienvenida en esta hora. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Amén, gracias, varón. Gracias por invitarnos a este prestigioso programa en Qué esta bueno. hora. Dios es bueno. Diga, Amén. continúa. En esta hora bendecimos a todas estas personas que nos escuchan en esta tarde, en el nombre de Jesús, al pueblo de Dios en especial y a cada uno de los amigos. Queremos saber de entrada quién es Viviana, queremos saber dónde nació Viviana, queremos saber acerca de Viviana. Bueno, este personaje que ustedes ven aquí, nació aquí en Samaná, sección Acosta, de una familia muy humilde, ahí en esa comunidad ahí en Tesón, mejor conocida como Tesón. Mi madre de ahí de sección Acosta, de Tesón, y mi padre de Anadel. Ahí empieza la historia de esta joven mujer. Usted dice que su madre de Tesón, su padre de Nadel. Ajá. Su padre, o sea, usted viene de familia cristiana, es lo que quiero preguntarle. Ok. No. Realmente en esos tiempos el evangelio no estaba tan expandido como ahora. Yo vengo de una familia totalmente de parte de mi madre, persona religiosa. Ella realmente no era ni religiosa ni nada por el estilo, pero sí su madre lo era. Y mi abuela, del lado de padre, se convierte ya en los años como del 95 por ahí en adelante, pero sí ya tenía un poco de costumbre o conocimiento acerca del evangelio, ya que ella fue criada en la comunidad de Monterrojo. Ok, pero cuando usted nace, su madre ni su padre eran cristianos. No, para nada. Entonces, ¿y cómo fue esa niñez siendo no cristiana? O sea, usted nació en una familia que no era cristiana, dijo que su abuela era religiosa, o sea, ¿cómo fue la vida de Viviana en su niñez? Bueno, en aquellos tiempos siempre educaban a uno acerca de que había que ir a la iglesia católica, a Santa Bárbara, porque eso es lo que conocía mi abuela y yo en parte me crié con ella. Entonces, un poquito de conocimiento, no es que yo era tan devoto, pero de vez en cuando, que sea una vez al año, veníamos aquí a la iglesia católica. O sea que usted en su niñez, según le instruían, en eso usted participaba. Sí, así es. Y luego ya Viviana se hace adolescente, se hace joven. ¿Qué pasa con la vida de Viviana? Siendo que viene de esa familia y de esa forma, porque hay que decir que esa es la forma que muchos tienen de adorar a Dios y entienden Así que es la forma genuina. Así Pero ¿qué es. pasó con Viviana en ese proceso de adolescencia y juventud? Ok, yo recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente como 11 años, mi hermana era un año menor que yo y mi madre empezó a decirnos a nosotras que teníamos que tener como una protección. Entonces ella nos dijo que teníamos que ir a la iglesia a hacer me parece que... La catequesis. Catequesis. Y mi hermana, como quería bautizarse, dijo, sí, yo voy. Pero yo dije, no, yo no voy. Porque el día que yo decida bautizarme, yo lo voy a hacer en una iglesia evangélica. Porque aunque mi familia no era evangélico, ni tenía esa enseñanza, pero yo tenía unas amigas
que de vez en cuando me invitaban a la iglesia, aún en mi bueno. temprana edad. Y usted sabe que a veces uno brinca, salta, pero algo se le queda. Así es. Algo uno escucha de Dios y eso va trabajando en el corazón del niño, del adolescente, del joven. Es así. Y usted dice, la invitaban. Sí. Llega un momento que Viviana tiene un encuentro con Dios. ¿Cómo fue y cuándo fue? Así es. Eso fue un tiempo precioso. Posiblemente el Señor ya me había llamado hacía muchísimos años, quizá aún antes de que yo naciera, o desde el vientre de mi madre, como dice Ezequiel, pero yo todavía no había tenido ese impacto en mi vida. Hasta que un día el Señor me llama a través de sueños, me escoge. A la edad de 13 años fue cuando yo tuve ese impacto, que yo podía ver al Señor Jesucristo en las nubes. Y Él, con esa voz audible, me dijo, fulana, Viviana, vete a la iglesia. Oiga, con la edad de 13 años, varón. Y cuando Él me dice eso, yo vivía, no sé si usted entiende esa comunidad ahí en Tesón, del otro lado donde está el barrio de Pilo, Lalo, sí, y esa gente. Sí. Unos años atrás, allá había una iglesia que era algo como una rama de la Iglesia de Dios que empezó en Villa Clara, y luego ahí hicieron una iglesia y esa iglesia existía. Que después alguien, no sé, incendió esa iglesia, sí, y ahí terminó. Recuerdo. Entonces el Señor me dice, ve a esa iglesia, porque ahí era donde me llevaban las amigas mías que ya eran cristianas. Y cuando yo hago así, obedezco la voz de Dios, subo de donde mi abuela, que vivía del otro lado de la calle, y cruzo a ese lugar. Cuando yo llego a ese lugar, encuentro a todos los miembros que estaban en esa iglesia flotando en el aire. La gente no pisaba tierra, la gente flotaba. Y cuando yo digo, wow, pero mira la iglesia hoy cómo está flotando, no están sentados ni pisando el piso ni nada por el estilo. Pero cuando yo levanto la vista, solamente en esa reunión pude conocer a una sola persona, que fue una pastora que pastoreaba la iglesia de la profecía, me parece la pastora Dólica. Ajá. Esa fue la única persona que yo pude reconocer en esa revelación cuando Dios me dijo que vaya a la iglesia. Entonces automáticamente ahí, pan, yo despierto. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pensó? ¿Qué hizo? Bueno, cuando yo me despierto, yo soy una niña con 13 años, no tenía mucha experiencia de muchas cosas, y para mí el evangelio era para gente adulta. Era para gente vieja el evangelio. Eso, una vez estaba de moda. Sí. Esa frase, el evangelio es para viejos. Es para viejos. Entonces, 25, 26 años atrás, se pensaba así todavía. Así es. Mucha gente. Entonces, cuando yo tengo ese impacto con Jesucristo, yo automáticamente le digo a Él, mira, Señor, yo estoy muy joven para convertirme. Dame un chancecito. Déjame bailar un chin, porque todavía en ese tiempo todavía yo no hacía nada de eso, pero uno veía que la trayectoria de la juventud era esa. Exacto. Bailar, beber, subir, bajar. Entonces todavía yo no había empezado y ya Dios quiere que yo me convierta. Entonces, como persona sin conocimiento, entonces yo entro en una conversación con Dios. Y le digo, dame la oportunidad de conocer, de disfrutar, porque para mí el disfrutar es lo que se hace en el mundo, porque yo todavía no conocía a Cristo. Entonces ahí es donde pasan casi 5 años. ¿Y ese sueño que usted tuvo se olvidó? ¿Estuvo pendiente? Nunca se olvidó, porque ese día, como le decía al principio, ya Dios me había llamado, pero ese día Él me escogió. A los 13 años, yo sentí que Dios me escogió porque desde ese momento nunca me soltó. Y varón, aunque yo andaba en los bares ya
un poquito más adulta. No duré mucho tiempo en esa trayectoria, pero sí conocí lo que es la fiesta y esa cosa. Pero había un temor y había algo como que no estaba en mí, pero estaba cerca de mí. Y automáticamente, varón, cuando yo veía que se armaba un pleito en esos bares, y usted sabe que esos años atrás, sí, 25 sí. años, se peleaba mucho y mucho desorden. Entonces, cuando yo escuchaba cualquier ruido extraño, algo me susurraba y me decía, Viviana, se acordaba de Dios. Si te mueres aquí, para el cielo no vas a ir. Ay, santo, siento a Dios. Gloria a Dios. Y me decía, y esa voz siempre me susurraba, y para mí eso era, como te digo, prácticamente un tormento, porque me estaba diciendo que yo estaba mal, pero yo seguía haciendo la cosa mal. Y cuando se armaban esos líos así, en esos lugares, yo automáticamente me salía de ahí, porque yo sabía que si moría ahí, al cielo no iba. Pero luego ya pasa un tiempo, ¿en qué momento Viviana ya decide decirle sí a Cristo? Bueno, la Biblia establece claramente que el que no viene por amor, viene por dolor. Y cuando Dios escoge a alguien para servirle, por más que nosotros estemos corriendo a ese llamado, por más que queramos huir de la presencia de Dios, la presencia de Dios quizá no está en nosotros, pero sí está cerca de nosotros, como dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Vino un proceso a mi vida un poco, quizá no era en la magnitud que yo lo pude ver, pero al estar el llamado en mí y la acogencia de Dios hacia mi vida, entonces el temor de Dios estaba ahí. Cualquier cosa que me sucedía, automáticamente yo pensaba en la salvación de mi alma. Santo. Entonces yo andaba en la calle, pero andaba con ese temor. Andaba con ese saber, sí, el saber de que yo conocía que era el cielo y que era el infierno, y como yo estaba viviendo no iba a poder entrar en el cielo. Entonces en una ocasión yo me sentí un poco mal de salud, ya mi abuela se había convertido y esa señora, una señora muy sabia, ella automáticamente le compró Biblia a todos sus hijos. Gloria a Dios. Cuando se convirtió, oiga, yo tenía, no sé, 10, 11 años por ahí o menos, 9. Y yo era la nieta mayor y ella me regaló una a mí. Y yo desde ese tiempo empecé a escudriñar la Biblia. No servía a Dios, pero sí leía mi Biblia y meditaba sobre ella. Entonces, cuando me sentí en esa situación, que me sentí un poco enferma, el Espíritu me decía, necesitas a Jesús. Necesita que Jesús entre a tu vida, necesita vivir para Él. Entonces yo me mandé donde mi abuela y llegué, me acuerdo, un sábado allá donde ella, y le dije, mamá, yo me siento mal, yo quiero que usted ore por mí. Y ella automáticamente empezó a orar y a declarar la sangre de Cristo sobre mi vida. Mi abuela paterna, que ya está descansando en los brazos de Jesucristo, y cuando ella oró por mí, yo hice un pacto con Dios. Gloria a Dios. Yo dije, Dios, si tú permites que el día de mañana yo pueda verlo, que era domingo, yo voy a ir a la iglesia y voy a entregar mi vida a ti, me voy a entregar a ti. Oiga, varón, no fue que nadie ni me predicó, ni venga y conviértase con una campaña, no. Yo tomé una decisión, porque a pesar de que yo no era cristiana, era joven, pero había algo de Dios. Y además de que ya conocía algo, aunque sea de la palabra, porque dijo que leía la Biblia. Había algo de Dios en mí, porque algo de lo que yo entiendo es que Dios llama gente que le temen. Así es. Gente que tienen algo de Dios adentro, son las que Él anda buscando para que le sirvan. ¿Y cuando llegó ese domingo, qué pasó? Bueno, cuando llegó el domingo ya yo hice un pacto con el Señor. Yo entendía que ese pacto no se podía romper. Llegó la tarde, la hora de ir al culto, yo llegué y me preparé y me fui a mi iglesia.
Cuando yo llego en la iglesia, por suerte, había una señora, una evangelista de apellido Dixon, escúchame, Sí. de apellido Dixon, que estaba ahí ministrando la palabra de Dios, y ella empieza a ministrar en el mensaje y a hablar cosas lindas, y cuando ella me vio, ella dijo, ay, yo quiero entregarte a mi novio. Yo quiero que tú seas la novia de mi novio. Esa señora yo creo que nunca se casó y vivió con Cristo, o anda con Cristo porque todavía ella está viva, como su novio. Entonces ella dijo que ese día me iba de ese novio que ella tenía, que era Jesucristo. Pero después que yo llego en la iglesia, varón, Alejandro, ¿qué sucede? Que el enemigo me ministra la mente y me dice, mira, tú estás muy joven para esto. ¿Qué edad tenía? Como 18 años ya. Ok. 17 años y pico ya para 18. Cuando yo llego, que ella empieza a convencerme, a hablarme tan suave, tan amable, a hablarme de ese Jesús que quiere hacer amores conmigo y cuánta cosa, y el enemigo hablándome en el otro oído y diciéndome, no, tú no estás viendo que aquí nada más hay viejo, ¿Y qué tú vas a hacer en una iglesia así con tanta gente de edad avanzada y la única joven eres tú? Pero yo dije una palabra, yo dije, yo vine para acá a convertirme. Yo vine a arrepentirme, yo vine a aceptar a Jesucristo y no me voy a ir sin Él. Entonces la señora me hizo el llamado, me hizo la confesión y aquí estamos. Gloria a desde Dios. ese tiempo. Después de eso, ¿qué pasó con Viviana? ¿Dónde se integró? ¿Cómo pudo emprender el camino para su crecimiento en Amén. Dios? Los primeros pasos en el Evangelio fueron en esa iglesia que yo me convertí. Eso es una iglesia que tiene bastante tiempo, ahí en Sesión Acosta, la iglesia que hoy tiene como nombre Rocafuerte, pero en aquello tiempo era Ciudad de Nínive, que era fundada por un tío de mi madre. Y ahí empezaron los primeros pasos. Habían gente muy amable, muy servicial. Ahí también yo aprendí mucho de un primo mío que falleció el año pasado, Silfredo de Peña. Ese fue uno de... Ese fue su mentor, De prácticamente. mi mentores, ajá. Y unas cuantas personas que venían de otras iglesias de aquí, de la parte central, y iban allá a brindar ese servicio. Pero actualmente Viviana está como pastora en una iglesia que no es la que se convirtió. Bien. Hábleme de ese proceso. ¿Cómo usted entiende, cómo recibe el llamado de Dios para esa obra? Bueno, pasaron muchos años después de esos. Yo me fui a estudiar fuera de Samaná, volví y seguí sirviendo al Señor. Nunca me he apartado de Dios, gracias a Dios. Entonces volví a esa iglesia donde fueron mis inicios y sirviendo al Señor ahí se me abrió una oportunidad. Eso es una iglesia ahí también en Sesión Acosta, iglesia centro de oración. Sí, al final de la entrevista vamos a dar la dirección. Perfecto. Esa iglesia fue fundada por nuestro hermano y pastor Ramón de Peña. Dios puso eso en su corazón de que le haga una iglesia, de que le haga una casa, de que haga un lugar donde él pueda adorar a Dios y donde esa comunidad pueda ser salva. Amén. Entonces empezamos ese proyecto. Aún nosotros cuando empezábamos a orar no había más que el terreno. Entonces todo fue Dios abriendo puertas, bendiciendo y haciendo lo que Dios sabía hacer. Y hoy ahí tenemos una iglesia donde estamos adorando al Señor. Gloria a Dios. Incluso nosotros, esa iglesia, antes de que se hubiera concluido su construcción, empezamos recogiendo todos los niños de la comunidad. Porque eso es una cosa importante, instruir a los niños en la palabra de Dios. Cierto. Y así empezó esa iglesia
reuniendo a todos esos niños y enseñándole la palabra del Señor. ¿Recuerda usted algún desafío, alguna batalla, alguna situación difícil que tuvieron que enfrentar para que se pueda levantar esa iglesia? Bueno, ahí, varón, nosotros hemos tenido todo tipo de dificultades, pero Dios siempre ha estado apoyándonos, porque lo que es de Dios, la Biblia dice que ni el Hades ni el infierno lo van a detener, van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Ahí hemos tenido amenaza, hemos tenido daños de personas que han ido verbalmente, agresiones, han hecho daño a la infraestructura y todo eso, pero Dios, yo entiendo que Dios estableció esa iglesia ahí para salvar a esa comunidad, y a pesar de todos los desafíos, de todas las pruebas, de todos los ataques, hemos visto una gran victoria en aquel lugar, porque las almas se están arrepintiendo y se están salvando, y ahí se está adorando a Dios y la iglesia está creciendo. Qué bueno. Estamos casi concluyendo con este tiempo, pero yo quiero que me diga de, por ejemplo, cuando usted muera, ¿con qué palabra le gustaría ser recordada? ¿Qué le gustaría que dijeran de usted? Bueno, la Biblia establece claramente que nuestro trabajo un día termina, claro, ¿verdad? Claro. Pero nuestras obras seguirán. Así es. Entonces, cada cristiano tiene que dejar un legado. ¿Cuál es la palabra que me gustaría que me reconozcan o me recuerden? Es que hay que ir por el mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. La palabra que yo quiero que me recuerden es: vamos a salir a buscar a las almas como lo hacía la pastora. Vamos a tratar de aportar un grano de arena para que esta sociedad cambie, para que Cristo entre a los corazones de los hombres y lo cambie, porque nosotros lo que somos obreros, el que hace la obra y cambia a los hombres se llama Jesús. Gloria a Dios. Entonces ese es el legado que yo quiero dejar, la predicación del evangelio, el leer la Biblia, el ayunar, el hacer silicio, lo que Cristo estableció para el pueblo de Dios, y sobre todo buscar las almas y estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo tradicional, lo normal, no hay que hacer más de ahí. Solamente lo que Cristo nos encomendó a nosotros como iglesia. Y así yo quiero ser recordada. Eso es una cosa de las cosas que más yo amo, las evangelizaciones, las células, el enseñar a la gente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que va a traer libertad a los Así hombres. Es. Bueno, quiero aprovechar y decirle que le diga la dirección a los televidentes de la iglesia y los días que tienen actividades con su horario, ya para finalizar. Amén. Nosotros estamos ubicados ahí en sección Acosta, al lado de la fritura de Julio, por ahí, ahí está la iglesia Centro de Oración. Estamos los martes en oración y enseñanza de la palabra. Los jueves hacemos culto de sociedades y los domingos el culto evangelístico. Gloria a Dios. Esto es a las... A partir de las 6:40 estamos ahí en la iglesia adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno. Bueno, el tiempo se me acabó, pero quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación a compartir un poquito de su testimonio con la audiencia. Amén. Estoy más que agradecida por tomarme en cuenta.
Yo siempre estoy disponible cuando se trata de hablar de mi Dios y que pueda llegar una palabra para impactar algún corazón, para traer sanidad y liberación. Gloria a Dios. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este tiempo de conversación con la pastora Viviana de Peña. Mañana volveremos con una emisión más de Hablemos TV. Dios los bendiga. Pasado programa fue presentado y producido por